Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Sin más que decir, espero que les guste. Capítulo 11, ha llegado el momento. En ese momento Ryu y Yuri se estarían moviendo por varias casas, mientras seguían al titán fundador. En ese momento Yuri diría, ¿crees que funcione? A lo que después Ryu diría, no estoy seguro, pero debemos de intentarlo. En eso Yuri diría, ¿eso es lo único que podemos hacer? ¿O crees que podríamos luchar contra tantos titanes colosales? A lo que Ryu diría, nos terminaríamos cansando, son demasiados gigantes. A lo que Yuri después pondría una mirada de enojo. En eso escucharían cómo habrían varias explosiones, y después verían cómo el titán fundador estaba causando destrozos en la ciudad. En eso Ryu diría, bien, es hora Yuri, tú ve al frente, yo me encargo de la columna que conecta su espalda baja con el resto del cuerpo. En eso Yuri asentiría su cabeza, y después ella daría más fuertes saltos. En ese momento Ryu estaría deteniéndose, y después sacaría su báculo, el cual tendría en cada punta una hoja muy afilada y larga. En eso él comenzaría a correr por encima de las casas, mientras se dirigiría a la zona trasera del titán fundador. Mientras tanto con Yuri, ella estaría dirigiéndose al frente del titán fundador, donde después diría, me pregunto qué habrá pasado con el gran ángel. De acuerdo a lo que me dijo Bertoldi Porco, él estaba más cerca de la explosión, espero que no haya muerto. En ese momento donde había aparecido el titán fundador, varios escombros estaban comenzando a destruirse, mientras otros eran arrojados. En eso el polvo se disiparía, y después el gran ángel se levantaría con dificultad, a lo que él diría, ¿cuánto tiempo me desmaye? En eso se tocaría la cabeza, y diría, ¿qué fue lo que sucedió? Porque no recuerdo nada. En eso él caminaría y después notaría que le costaba trabajo caminar, y en eso al mirar sus piernas, vería que una gran parte de su cuerpo estaba quemado, mientras que su ropa también estaba destruida. En eso él diría, ¿quién osa destruir la ropa de la justicia? En eso él miraría al frente y diría, pero qué desastre, ¿qué sucedió aquí? A lo que después él escucharía unas fuertes explosiones, y en eso miraría como el titán fundador estaba dirigiéndose al centro del país. En eso diría, pero qué rayos, ¿qué es esa cosa? A lo que después el gran ángel estaba comenzando a recordar las cosas, y diría, es cierto, ese mocoso de la campana y el tipo que llevaba el titán en su boca hicieron contacto, y después hubo una gran explosión. En eso él escucharía más sonidos, y después al voltear, miraría que del mar grandes cantidades de vapor estaban saliendo. En eso él diría, ¿qué le sucede al mar? Porque está saliendo vapor en extremas cantidades, donde vería que poco a poco el vapor estaba acercándose más y más, donde después él diría, es cierto Yuri, ¿dónde estará? A lo que después él miraría la zona donde estaba el titán fundador y diría, siento su energía en esa dirección, al igual que la de Ryu, tal vez ellos están peleando contra esa cosa, como el avatar de la justicia tengo el deber de ayudar a Yuri. En eso el gran ángel se pondría en marcha, mientras tanto Ryu habría llegado a donde estaban las piernas del titán fundador. En eso él diría, maldición, aquí sí hace demasiado calor, incluso más que la vez que entré al inframundo donde dominaba el archidemonio. En eso él diría, pero esto no es impedimento. En eso Ryu comenzaría a cargar su energía al máximo, y después una gran aura de color azul con blanco estaba comenzando a emanar de él. Mientras el polvo alrededor de su zona estaba comenzando a esparcirse, en ese momento los guerreros estaban ya volando por encima del titán fundador, y después Pig diría, miren Ryu está haciendo algo, a lo que después todos se asomarían por la ventana, y en eso Reiner diría, está haciendo lo mismo que cuando luchó contra ese sujeto que parecía un lobo. En eso los demás guerreros dirían, ¿cómo lo sabes? A lo que Annie diría, nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. Rayos, sin duda alguna sí que son tipos muy interesantes que tienen habilidades increíbles. Me alegra mucho que no hayan decidido matarnos cuando estaba peleando, y que ahora sean nuestros aliados, ya que si decidieran ir en serio tal vez no tendríamos oportunidad. Así quedándose sorprendidos los demás, a lo que después Magad diría, estén atentos, recuerden que solo tendremos una oportunidad para arrojarle las bombas, así que no la desperdicien. En ese momento Ryu seguiría cargando su poder, y después diría, con esto bastará, a lo que Ryu saldría disparado a una gran velocidad, mientras se adentraba en el vapor del titán fundador, y después Ryu diría, rayos esto sí que quema, pero Ryu lograría traspasar su barrera, y después llegaría al cuerpo del titán fundador, y notaría que la temperatura era más normal en su cuerpo. En eso Ryu diría, bien, es hora. En eso Ryu se colocaría en una de las extremidades del fundador, y después colocaría su báculo en una posición de ataque. Y en eso
eso Ryu daría un fuerte grito, y después diría, garra sangrienta, en eso Ryu comenzaría a moverse a una gran velocidad, mientras giraba su báculo, y después realizaría varios golpes y cortes en el fémur del titán fundador, así destruyéndolo, en eso el titán fundador daría unos fuertes rugidos, y después comenzaría a perder velocidad, en eso Ryu seguiría destruyendo una de las piernas del titán fundador, donde al llegar a la rodilla, Ryu daría un fuerte salto, y comenzaba a girar su báculo dando la apariencia de una sierra. Y en eso golpearía con fuerza la rodilla del titán fundador, así destrozándosela, y al mismo tiempo que los huesos estaba cayendo, Ryu brincaría en ellos, y después comenzaría a subir, en eso llegaría a la parte superior de la otra pierna, y comenzaría a realizar los mismos ataques, en eso el titán fundador daría unos fuertes rugidos, mientras que desde el dirigible los chicos mirarían estos sorprendidos, y después Porco diría, no puede ser, destrozo toda la pierna del fundador. A lo que Reiner diría, y logro hacer que redujera su velocidad. Miren, a lo que después todos observarían como el titán fundador estaría caminando con dificultad y a un paso más lento, en ese momento con Yuri, ella habría llegado a la parte más alejada de enfrente del titán fundador, donde después ella estaría observando el colosal tamaño de sus huesos, en eso Yuri diría, vaya desde aquí si se ve demasiado inmenso, a lo que después Yuri diría, pero no importa que tan grande seas, Hare que te detengas. En eso Yuri comenzaría a emanar una aura entre rosa y rojo, y después sus ojos brillarían en un tono del mismo color, en eso Yuri daría un fuerte grito y después diría, supernova, y en eso saldría disparada a una gran velocidad, a donde estaban los huesos del titán fundador, en eso Yuri atravesaría su barrera de vapor, y después al mismo tiempo chocaría con varios de los huesos del fundador, donde él daría unos rugidos de dolor, y en eso el titán fundador estaba comenzando a perder el equilibrio. En eso Yuri envolvería sus puños en energía pura, y después comenzaría a golpear las costillas del titán fundador, las cuales poco a poco estaban comenzando a destruirse, en eso el titán fundador estaba comenzando a detenerse por completo, pero después Yuri seguiría golpeando, en eso ella se dejaría caer en el suelo, y después el titán fundador notaría esto, y después trataría de pisarla, pero Yuri comenzaría a correr a una gran velocidad por debajo de él, y después ella llegaría al otro lado de los huesos. Y en eso volvería a gritar, supernova, y en eso Yuri comenzaría a volar y después se dirigiría a donde estaban los huesos más grandes, en eso Yuri comenzaría a destruirlos poco a poco, logrando que el titán fundador comenzara a detenerse, mientras que Ryu seguiría destrozando el fémur del lado que aún estaba intacto, pero después notaría que la pierna que estaba destruida, estaba poco a poco comenzando a regenerarse. En eso Ryu diría, aún si logro destrozarlas por completo, el maldito seguirá regenerándose, así que es ahora o nunca, en eso Ryu llegaría a la parte superior de la espalda baja del titán fundador, y en eso transformaría su báculo en un arco, donde después comenzaría a cargar una flecha en color naranja, y en eso la soltaría, donde la flecha sería enviada a una gran velocidad, donde comenzaría a ser rodeada de fuego. En eso pasaría a un lado del dirigible de los chicos, y después Magad la miraría y en eso diría, así que el titán fundador está comenzando a regenerar sus heridas, tenemos que actuar ya, o si no él regenerará por completo sus partes destruidas, en eso los soldados estarían preparando las bombas que los guerreros arrojarían en contra del fundador, donde después Pig diría, coloquen las mías en mi armamento, cuando me arroje también lancen mis armas. En eso Reiner y Annie también se estarían preparando, mientras que Bertolt se pondría también un paracaídas, para caer con sus compañeros, en eso Magad diría, ¿están listos? A lo que Annie y Reiner dirían, sí, a lo que después Magad diría, abran las compuertas, en eso el dirigible las abriría, y después Annie y Reiner se arrojarían, en eso ellos al estar en el aire sacarían sus paracaídas, donde después Pete también haría lo mismo, y de igual manera activaría su paracaídas. Y después los tres mirarían desde ahí arriba como el fundador estaba deteniéndose, pero también mirarían impactados como Yuri y Ryu estaban destrozando las partes del fundador, en eso Ryu daría un fuerte salto, y después comenzaría a girar su báculo, y en eso lo clavaría con fuerza en el fémur del titán fundador, así rompiéndolo con fuerza, y destrozando su rodilla, mientras que por otro lado, Yuri estaba usando su supernova, y mientras brillaba en un color rojizo rosa, ella estaría golpeando con fuerza las costillas del titán fundador, así evitando que este se moviera. En eso los tres estarían sorprendidos, y después Reiner diría,
No podemos dejar que ellos dos hagan todo el trabajo, también debemos defender nuestro hogar, a lo que después él miraría a las chicas y les diría, ¿están listas? A lo que ellas asentirían su cabeza, en eso los tres se morderían la mano, y después tres grandes rayos caerían del cielo, y luego el titán acorazado, la titán hembra, y el titán carguero estarían cayendo, al mismo tiempo Magat arrojaría las bombas en dirección de ellos. En eso Reiner miraría como las bombas estaban cayendo sobre ellos tres, en ese momento las bombas los alcanzarían y después los tres jalarían de unas cadenas que estaban atadas junto a ellas para así tomarlas, en eso los tres titanes caerían con fuerza arriba del titán fundador, quien habría notado esto, y después Reiner daría un fuerte grito, en eso Annie y Pika sentirían su cabeza, donde después los tres se separarían, en eso Pik llegaría a la zona del cuello. Y en eso comenzaría a atar las bombas alrededor de su columna, mientras que Annie habría llegado a la espalda, y en eso de los huesos que sobresalían de la columna vertebral, Annie estaría atando las bombas, mientras que Reiner habría llegado a la espalda baja, y en eso él comenzaría a atar las bombas en la espalda baja del fundador, en eso Ryu seguiría destrozando las piernas del fundador, ya que estaba regenerándose, y después Ryu voltearía hacia arriba y miraría como el titán acorazado estaba colocando los explosivos. En eso el titán acorazado lo miraría y después haría una señal, donde Ryu asentiría su cabeza, en eso Ryu comenzaría a subir y después llegaría a la altura del titán acorazado, y en eso Reiner extendería su mano, y después Ryu subiría, en ese momento ambos comenzarían a ponerse en marcha hacia donde estaba Annie, en ese mismo momento Ryu sacaría su arco y después comenzaría a cargar una flecha de color azul, y en eso la dispararía hacia donde se encontraba Yuri, la cual seguiría rompiendo las costillas del titán fundador, ya que estaban regenerándose. En eso ella miraría al cielo y después podría observar como una flecha azul estaba sobre el aire, en eso ella diría, así que ya está. Excelente, en eso ella comenzaría a subir por las costillas y después llegaría a la parte superior, y se encontraría con Annie, quien habría terminado de colocar los explosivos, en eso ella asentiría su cabeza al ver a Yuri, y ella le regresaría el gesto, en eso Reiner estaba llegando a esa zona, donde después Ryu diría, démonos prisa, tenemos que salir de aquí, o si no estaremos en el rango de explosión. En eso Yuri diría, ya están listas estas bombas, solo tenemos que ir a donde se encuentra Pik, en eso los cuatro se pondrían en marcha a donde estaba el titán carguero, mientras tanto en el dirigible, Magat diría, Bertold, es tu turno, a lo que él diría, pero señor creí que detonaríamos las bombas, a lo que él diría, lo haremos, pero solo por precaución dirigite lo más que puedas enfrente del titán fundador, si llega a haber un fallo en el ataque, tú serás nuestra única esperanza, el poder destructivo del titán colosal tal vez sea lo bastante fuerte para que pueda destruir al fundador. En eso Bertold se sorprendería, a lo que Magat diría, pero si llega a funcionar, no te preocupes, iremos por ti de inmediato, a lo que Bertold no muy convencido aceptaría, en eso él se dirigiría a la compuerta, y después se arrojaría por los aires, en eso Porco diría, señor, tiempo aproximado para que los titanes colosales lleguen a Marley, 35 minutos, y 15 segundos, en eso Magat diría, esperemos que nunca lleguen a tierra, en ese momento los dos titanes, junto con Yuri y Ryu estaba comenzando a dirigirse a donde estaba Pik. En eso llegarían y la verían terminando de colocar los explosivos, en eso Yuri diría, Pik, ¿estás lista? Es hora de irnos, a lo que ella diría, en un minuto, ya casi termino, y justo en el momento en el que Ryu iba a decir algo, en ese momento en el dirigible, Magat diría, preparen los morteros, una vez que estén fuera los nuestros, detonaremos esas bombas, y en eso Porco iba a decir algo, pero después el dirigible estaba comenzando a tener turbulencias, y estaba temblando con fuerza. A lo que Magat iría a la cabina y diría, ¿qué sucede? A lo que los pilotos dirían, algo nos está golpeando, en eso Ryu miraría al cielo y después diría, pero qué rayos qué está pasando, en eso todos mirarían como el dirigible estaba cayendo, y después Pik diría, comandante, no, pero después todos recibirían unos fuertes ataques de rocas, en eso todos lo recibirían de lleno, a lo que Reiner y Annie tratarían de cubrirse, pero al no tener sus armaduras, serían fácilmente golpeados. En eso Ryu diría, ¿qué está pasando? A lo que después se sorprendería un poco, y en eso diría, tú, a lo que después todos al escucharlo mirarían a quien estaba arrojando rocas, y se sorprenderían, a lo que Pik diría, Sick.